Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches Facebook, buenas noches Instagram, buenas noches Twitter, buenas noches WhatsApp, buenas noches YouTube, buenas noches a todos los amigos, tantos personales como electrónicos. Desde la República Dominicana, hoy estamos a 12 de octubre 2021, son las 10:36 p.m. o de la noche. Lo que vamos a tratar o a seguir tratando, ya hemos empezado en creol, con el creol y también con el francés, también vamos a hacer con el español y con el inglés, si el Señor nos permita, ¿verdad? De correr todas estas carreteras. Para pasar por estas carreteras para highway para llegar a los territorios espirituales según la pura voluntad de nuestro Cristo Creador. Es la palabra que cambia o transforma, que libera. También no es la oración. No es la oración que cambia o transforma. No es la oración que libera. O que sea al espíritu del hombre de la servidumbre. ¿Es la palabra que transforma o es la palabra que cambia? Es la palabra que libera al alma. El alma, ¿ok? No es la palabra, no es la oración. No es canción o cantar tampoco. Vamos a desarrollar según la voluntad de nuestro, o de la palabra, o del espíritu de vida. Yo he entonces ido a diferentes ciudades, países. En muchos lugares escuché o estoy escuchando, sigo escuchando de que la oración cambia. La oración cambia. O prayer change, prayers change. La oración transforma, cambia. Por eso que hay más personas, hay más congregaciones, entonces, que han dedicado horas y horas orando. Y entonces, ellas han usado muy poca palabra. La palabra realmente casi no se menciona, casi no se lee, casi, bueno, sí se lee, entonces un salmo para abrir entonces la cadena de oraciones. Pero lo que realmente reina en las asambleas, en todas, casi todas las asambleas, es lo que se llama la oración. Porque con la creencia básica que la oración cambia o libera. Entonces, cuando yo he leído en diferentes puntos de esta Biblia que nos dieron, yo no veo entonces el poder entonces, de la oración. Yo estoy mirando, estoy observando, contemplando el poder de la palabra. La palabra es la que cambia, que libera, que transforma al hombre interior. No es la oración.
y vamos a leer unos versículos que justificarán nuestra posición, nuestra convicción interior espiritual, de parte de la palabra, de parte del espíritu de vida, que es la palabra. Cuando leemos en Génesis capítulo 1, en el capítulo entero, lo que yo leo, lo que estoy leyendo ahora mismo, es el poder, la manifestación de la palabra. Vamos a leer aquí. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo fueron creados? Entonces, por oración de Dios, porque Dios oró y se creó y fueron creados. Y Dios les creó o creó por oración o por palabra. Dice, y la tierra estaba desordenada. Bueno, según ellos ya desordenada, pues después de la creación, no antes de la creación, después de la creación. Y vacía, después de la creación. Y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, después de la creación. Y entonces, versículo 3 dice, y dijo Dios, decir, palabrar o hablar, es hablar, palabra. Dijo Dios o habló Dios, ordenó Dios, diciendo, sea la luz, y fue la luz. Esto no es que Dios oró, sino Dios habló, es la palabra. Dios habló, Dios ordenó, Dios dijo. Entonces, todo eso tiene que ver, es palabra. ¿Ok? La palabra, entonces, la luz fue hecha por la palabra. La luz fue existida, ¿verdad?, por la palabra. La palabra, entonces, que creó, entonces, los cielos y la tierra. La palabra llamó Dios a la luz, Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Es decir, que palabra entonces que también que dio nombre, día, no oración, sino palabra. Es decir, que en realidad, después de las escrituras que vamos a leer, tú vas a ver los tiempos que fueron dedicados en orar, dejando atrás que deben estar entonces aplicados entonces en la palabra. Entonces, y esos tiempos son tiempos perdidos, porque realmente entonces han dejado la creadora atrás, que es la palabra. Y entonces para agarrar la criatura. Vamos a leer. Entonces, vamos a ver que ya hemos leído en Génesis, y si usted quiere seguir leyendo, entonces, usted tiene su Biblia, entonces yo no tengo que mandarla a usted a leer. Usted tiene su Biblia, entonces cuando usted reciba este impulso de parte de la palabra o del espíritu de vida, entonces usted lea. Vamos a seguir. Ahora estamos hablando en el aspecto natural, en el aspecto físico. ¿Ok? Estamos hablando en el aspecto natural o aspecto físico. Vamos a seguir con el aspecto físico
o aspecto natural, aspecto humano. Proverbios capítulo 13, versículo 13. Entonces, vamos a leer Proverbios 13, versículo 13. Aquí dice, puede ser palabra, esa palabra humana o palabra jurídica, o en el aspecto jurídico, en el aspecto legal, en el aspecto social. Dice ahí, el que menosprecia la palabra perecerá por ello. Entonces, oye, el que menosprecia la palabra perecerá. Es decir, que la palabra, la ausencia de la palabra, entonces, en uno, es la muerte. El que menosprecia la palabra, está hablando espiritualmente, puede ser muerto socialmente, muerto intelectualmente, muerto aún gramáticamente, en cualquier forma humana, entonces es un muerto porque menosprecia la palabra. Por ejemplo, lo que hacen ellos pasan horas tras horas, entonces haciendo gritando, de que orando, tocando, de que entonces tocando la puerta, porque para que Jehová ellos les abra. Entonces ellos han dejado atrás realmente la palabra que, cuya presencia produce vida. La palabra cuya presencia produce vida, porque cuya ausencia produce muerte. El que menosprecia la palabra perecerá. La palabra, que palabra es aún naturalmente que da vida natural, que da expresiones, que da. Entonces realmente cuando tú tienes palabra, buenas palabras, las palabras realmente matan, palabra mata, palabra resucita, palabra levanta. Entonces realmente es entonces cualquier sociedad sin palabra no existe. Vamos a seguir. Entonces, vamos a pasar ahora al mundo espiritual. Al mundo espiritual, hablando, ¿verdad?, del alma del hombre, o del espíritu del hombre, o del hombre interior del hombre. Entonces vamos a leer en Juan capítulo 6, versículo 63. Imagínate. Ok, Juan 6, versículo 63. Leemos lo siguiente, si usted lo tiene, entonces usted puede entonces leer conmigo. Voy a empezar a leer, ok. 63 dice. Vamos a leer, dice las palabras, ok, dice, el espíritu es la que da vida. Escuche bien escuche este versículo. Según ellos lo tienen aquí, en el libro en la Biblia de ellos. El espíritu es el que da vida. La carne no nada aprovecha. Es decir que las palabras, la carne no tiene vida.
La carne lo que tiene, estamos hablando de vida, la carne tiene que tenerse, es totalmente muerte física. Ahora, vamos a ver, dice la palabra que yo os he hablado, ellos dicen las palabras, pero la constitución de Dios, la palabra que yo os he hablado es espíritu y vida. Es decir, esta palabra es la que da vida, porque el espíritu es el que da vida. La palabra que yo he hablado es espíritu y vida. Entonces, por eso que ellos, el protestantismo, incluido el catolicismo, es lo que ellos hacen, y entonces ellos menosprecian la palabra y ponen en el lugar de la palabra un supuesto Espíritu Santo que entonces parte de la naturaleza de Dios. Es decir, que ellos vienen con esta mentira para dejar al mundo saber que Dios, siendo el Espíritu, necesitaría otro espíritu para rendirle espiritual. Es una falsedad, una blasfemia realmente de parte de la carne, bueno, dada también de Dios, entonces para hacer ellos blasfemar, bueno, sin saber que están blasfemiando. Ahora, blasfemando, estoy hablando de que entonces no existe porque Dios es espíritu, no puede tener otro espíritu en él para rendirle espiritual. Es igual que tú me digas hoy, Wilder, tú necesitas otra carne, en ti para rendirte carnal. Si yo soy carne, necesito otra carne para hacerme carnal. Mas no. Entonces, bueno, Dios realmente, Dios ha creado, ha inventado la palabra que es espíritu de vida de nosotros. Cuando habla de vida, es decir que había en el hombre muerte. Cuando viene la palabra vida, porque hubo muerte. Cuando entonces verdad, porque hubo mentira. Entonces, en ese sentido, que dice es la palabra de vida eterna. La palabra es espíritu, espíritu de vida. Pero no es la oración. Porque este espíritu que Dios ha puesto en nuestra, bueno, a nosotros, o a darnos como un don de amor. Es un don de amor que Él tiene dado a sus hijos. Somos los hijos, todos somos hijos de Dios, somos sus criaturas. Aunque Él mismo entonces nos creó y nos dividió en dos grupos. Bueno, según el buen placer de su voluntad, Él nos creó y luego nos dividió en dos grupos. Un grupo para ir adentro del reino, otro para quedar, bueno, un grupo para adentro y otro grupo para afuera. Pero las dos son de Él. Ambos son y siguen siendo hijos de Él. Pero Él puso, entonces, Él creó e inventó su película en la forma que Él quiso. Él lo hizo por el buen placer, de su voluntad, o por el consejo de su voluntad. Entonces la palabra es la que da vida, porque ella es espíritu de vida eterna. No es la oración. No es la oración, ¿ok? La manera de la palabra. Es decir, que en una congregación, en cualquier grupo, este grupo, para tener vida en él, para tener vida en esa congregación, para tener vida en ese grupito, entonces la palabra tiene que reinar, no la oración. Es decir, que realmente sería la falta de la presencia de la vida con esta congregación, en este grupo, pasando 3, 4, 5 horas en oración. Entonces, mientras ellos dedican solamente 30 minutos o menos tiempo para la palabra. A la palabra, menos tiempo. Es decir, que realmente están dando menos vida
Ellos están diciendo menos más muerte, porque dice, el que menosprecia la palabra, dice, la ausencia de la palabra es la muerte. Y la presencia de ella es vida, porque ella es espíritu y vida. Esta es la palabra de vida. Realmente entonces que ahora, porque esta palabra, la vida no es, la vida es decir, liberación, libertad, liberación de la servidumbre. Entonces esta palabra que libera, que transforma, no esta supuesta oración, esta llamada oración. Ok, la palabra. Entonces, bueno, ellos hacen células como de oraciones, grupitos de oración, donde quiera vamos a damas o misioneras, hombres misioneros, vamos a hacer cadenas de oración o para oponer a las profecías cumpliéndose. Bueno, para poner, vamos a hacer con de oraciones, oración, con cánticos, con cosas, con canciones, con guitarra, con cosas. Realmente son cosas totalmente carnales. Son cosas de la carne. Porque la palabra es que penetra el espíritu, porque la palabra es espíritu penetra espíritu. Espíritu penetra alma, penetra entonces al hombre interior. La música que produce tambora o guitarra o bajo, entonces llega a la carne. Es una transformación carnal que parece o que es semejante, que parece a una transformación espiritual, pero no es espiritual. Es igual que cizañas y el trigo. Parecen ser iguales afuera, pero adentro en su naturaleza no son iguales. Vamos a seguir con el poder de la palabra, o la palabra que cambia o transforma, la palabra que libera. No es la oración. Vamos a leer del versículo 68 de Juan 6. Pedro respondió a su maestro, a su Dios, a nuestro Dios, Cristo, diciéndole, ¿a quién iremos? Es una pregunta que entonces Pedro hizo a su maestro. Pedro mismo entonces va a dar con el prédico, la predicación. Porque él dice ahí, tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. La palabra es vida eterna, es la vida eterna, no es la oración. Y además, vamos a seguir analizando que sea de ir más profundo en la naturaleza de la palabra o de su poder. Dice ahí, Pedro, vamos a escuchar bien, o si esto esté en la voluntad de nuestro Cristo Creador. Entonces Pedro nos dijo a nuestro Creador que Él es la vida eterna. Él es la palabra. Él es la palabra de la vida eterna. Como él mismo, entonces ellos tratan según el one que ellos pusieron ahí, one primero, que dice entonces, Dios, al principio Cristo era la palabra. Para entonces Cristo es la palabra, era el verbo. Entonces no, aquí Pedro dice, tú tienes la palabra de vida eterna. Tú eres el poseedor de la palabra. La palabra es propiedad tuya, la palabra es criatura tuya. Entonces tú tienes la palabra. Entonces la vida, tú lo tienes para nosotros. Tú la tienes para nosotros. Es decir, no dice tú eres la palabra de la vida eterna. Es decir, tú tienes la palabra de vida eterna.
Es decir, la palabra es un don eterno de revelación eterna que Dios, que Cristo mismo ha inventado, ha creado para nosotros. Cristo en sí no necesita vida eterna. Él es creador de la vida eterna para nosotros que teníamos una vida como una vida temporal, una vida humana. No teníamos vida eterna. Entonces Cristo inventó, Cristo creó, entonces lo que llama la palabra de vida eterna para nosotros. Cristo no es palabra de vida. Cristo tiene palabra, inventó palabra de vida eterna para nosotros, no oración de vida eterna. Aquí no dice oración de vida eterna, a veces no dice canción de vida eterna. Como hemos visto, el poder de las asambleas protestantes es la música. Una asamblea ahora que no tiene, una asamblea protestante que no tiene buena música, entonces no es asamblea. Entonces no va a tener ni siquiera 5 gente. Porque la música mantiene la carne. Pero la palabra mantiene el espíritu. La palabra agarra, mantiene el espíritu vivo, animado, o que sea, moviendo. Es decir, la palabra va directamente al espíritu porque la palabra es espíritu de naturaleza. La música producida por hombre, por hombre, entonces a través de los instrumentos físicos, naturales. Y por eso la música es natural. La canción que sale de la canción que es acompañada por esta música también es natural. Ahora, la canción que sale de la palabra es espiritual, porque la palabra que dice a ti cómo tú debes orar, cómo tú debes cantar. Entonces, esta canción no necesita instrumentos. La oración esta no necesita entonces algún calentamiento o calentador o algo que lo calienta o que motiva a la gente a orar. Como usted una musiquita entonces en el fondo que está animando a la carne. La palabra no necesita esto por sí sola. Ella es espíritu, no solamente espíritu de vida eterna. La que cambia, transforma, libera, se llama la palabra o el espíritu de vida. No es esta llamada oración, no es esta supuesta canción. Vamos a seguir con los versículos que apoyan, el versículo realmente que justifican realmente el poder incontestable de la palabra. Leemos Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses 2, versículo 16, ¿ok? Filipenses. Y por eso mis estudios, mis enseñanzas no tienen like del mundo. No tienen like de los protestantes. No. O lo más, porque son enseñanzas incomunes, no populares, no comunes, no famosas. Y son enseñanzas dirigidas a muy poca persona.
Pero entonces que son libres de las denominaciones, que son libres del protestantismo, que son libres del catolicismo, que no son esclavos de religiones, pero que son libres, que Cristo mismo han puesto en libertad. Desde su nacimiento, ellos y ellas fueron predestinadas por Cristo Creador para recibir estas enseñanzas y dar continuidad a ellas en sus páginas electrónicas como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp o YouTube, etc. Y lo más bonito es que ninguno puede contestar, puede desmentir. Solamente son mensajes, son doctrinas no conocidas de entre los hombres, especialmente los protestantes. Porque la única cosa que ellos escuchan 24/7, la oración cambia. La oración, tú tienes que orar 24, que dice, porque ellos ponen aquí, Pablo dice, entonces, ora, ¿verdad? Sin cesar. Dije, ora sin cesar, ora todos los tiempos. Ora sin cesar. Y Pablo nos va a decir, ¿y por qué la oración? Porque, ¿qué es oración? Porque ¿qué es oración? Porque Pablo no puede decir algo a la mano izquierda y también dice lo mismo contrario a la mano entonces derecha. Pablo se contradice entonces a sí mismo. Bueno, lo que hemos visto aquí es un testamento absolutamente de contradicciones, de confusiones. Ok, vamos a leer primero Filipenses capítulo 2, versículo 16. Entonces, que para eso se ya tienen, ok. Pablo, bueno, por eso el mismo Pablo, dirigiéndose a los amigos, a los hermanos filipenses, diciendo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo. Bueno, sí, reteniendo la palabra de vida. No la oración de vida, la palabra de vida, la palabra que es espíritu de vida eterna. La palabra que es espíritu de vida eterna, reteniendo la palabra de vida. Esta palabra de vida, es ella que nos hará entrar en el interior del reino. Estoy totalmente positivo. Y lo que voy a decir hasta la conciencia de los que estarán fuera del reino. Yo no estoy hablando del infierno. Fuera del reino, un reino carnal, un reino de espíritu, con el espíritu pensando, el espíritu carnal, pero aunque el cuerpo no va a ser físico, pero el espíritu afuera es realmente espíritu, pero adentro va a seguir siendo como carnal. Satanás afuera, bueno, lo que nos dijeron, nos presentaron como Satanás. Lo que nos presentaron entonces en esta vida como Satanás. Afuera es espíritu, pero lo que piensa la cosa son las cosas carnales.
te voy a dar todo esto. Te voy a dar todo esto. Todas estas mansiones, estas casas, esta ciudad, te va a dar todo esto. Es decir, una forma así. Es decir, entonces Satanás piensa, bueno, de las cosas carnales, las cosas del mundo, casas bonitas. Bueno, estas cosas realmente es el poder de él. Ese mismo espíritu sigue hacia eternidad, pero en una forma espiritual ahora. O va a haber un cuerpo espiritual, pero pensando en cosas carnales. Son las que pertenecen al mundo externo del reino. Pero la palabra de vida, la palabra que es espíritu de vida, nos hará llegar o nos mantendrá en el reino, dentro del reino. Entonces va a ser un reino totalmente espiritual. La palabra que alcanza, que cambia, que transforma, que libera el alma, el espíritu de la servidumbre. Y ahora, por la palabra, por el espíritu de vida, somos libres. Yo soy libre porque realmente es para siempre. Ahora, vamos a seguir en Colosenses capítulo 1, versículo 6 o versículo 5 por ahí. Colosenses 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en el reino universal espiritual, de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Es la palabra que nos ha hecho escuchar, oír, y entonces la esperanza del reino universal. Es decir, para estar todas las cosas que tienen que ver con el interior del reino vienen del oído, de la audición, o vienen de la palabra. Es por esto que el mismo Pablo dice, la fe es por oír, y el oír por la palabra. Es la palabra que proporciona la fe y vida eterna y liberación eterna, es decir, dentro del reino. Pero no es esta supuesta oración, no es esta llamada canción. Todos que estarán, entonces, que pasan horas tras horas cantando, orando, entonces es para la satisfacción del hombre exterior, para estar realmente para siempre en el exterior dentro del reino. Ahora, si vamos a leer lo que mismo Pablo dice ahí. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Colosenses capítulo 2. No, creo que es capítulo 1, Escúchame, capítulo 1. Versículo 2, 12. 12 y 13. Escuchen si esto esté en la voluntad del Creador Cristo. Escuchen. Pablo no puede contradecirse, señores.
hay que ver, entonces, bueno, los que creen en orar sin cesar, ese sin cesar, entonces no hay lugar para la palabra. Entonces, si tú me estás diciendo, oro, hablo la palabra y oro, entonces tú tienes que, entonces, lo que tiene que decir sin cesar tiene que ser la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Esto es sin cesar. Es decir, la palabra no tiene un horario fijo. La palabra no tiene un horario. La palabra es 24/7, 365 días por el año. Y bueno, también si tú vas a multiplicar estos 365 días por el año por segundos, por minutos, por horas, todos pertenecen a la palabra, a la predicación, a la enseñanza de la palabra. Pablo dice, dando gracias al Padre, a Cristo nuestro Padre, que nos creó y nos hizo aptos para participar, bueno, de la luz de los, bueno, de la Biblia, de la luz de los santos. Bueno, dice ahí, versículo 13 que dice, que es decir, aquí Pablo está dando las razones por las cuales debemos orar dando gracias al Señor. Entonces puede haberlo en forma, ¿verdad?, de música, en forma como de melodía, música, o forma también de hablar, en forma también de expresar entonces en una melodía por ahí. Lo que no hay que hacerlo. Pero tiene que salir de la palabra. Mira lo que tenemos que decir. Es la palabra que nos guiará, que nos dirá cómo debemos orar. Es decir, que la oración depende de la palabra. La canción depende de la palabra. Es decir, tú tienes que escuchar. Usted tiene que escuchar obligatoriamente al predicador. Usted tiene que obedecer obligatoriamente. Si usted es parte del interior del reino. Porque dice ahí, tenemos que dar gracias porque gracias a Dios que nos hizo aptos, porque nos hizo aptos para participar en la luz de los santos, ¿así? También, número 2, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas de Satanás. Es decir, 2. 3, porque nos ha trasladado a su reino. Trasladado al reino eterno, o adentro del reino. Entonces hay 3 razones. Y también, entonces, hay 3 razones por la cual debemos orar. Pero por 3 razones nos ha librado, ¿verdad?, de la potestad, nos ha quitado de la servidumbre. Y nos ha trasladado a su reino. Mira la razón de la oración. Entonces, bueno, lo que estamos mirando en las congregaciones protestantes no es por estas causas. No sino para pedir matrimonio, para pedir visa, para pedir entonces para que el Señor entonces lo libre de los demonios, qué sé yo qué, para reprender al demonio, orar para predicar, dice orar antes de predicar, orar para que entonces la oración debe salir, ¿verdad?, de la predicación. Y entonces, ellos entienden, después que se predican, entonces se ponen de rodillas orando, orar por matrimonio, por visa, por residencia, por ciudadanía, por trabajo, por enfermedad,
por sanidad y entonces por todo esto, pero no por estas tres razones. ¿Ok? Para que Dios nos hizo aptos para participar de Dios aptos para estar en el reino de la luz, o de la luz, de la ley de la verdad, y nos ha librado de la potestad de las tinieblas o de la servidumbre, y nos ha trasladado al reino. Mira las razones, ¿verdad? De dar gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a todo esto, entonces mira la razón por la cual entonces tenemos que orar. Pero entonces esta razón no necesita entonces 3, 4, 5 horas. 1, 2, 3, 4, 5 horas. Pero estas horas pertenecen a la palabra. La palabra que hace todo eso. La transformación la hizo la palabra. Entonces la hizo la palabra. La liberación la hizo la palabra. Entonces la fe la produce la palabra. Bueno, todo viene la palabra. Entonces la palabra también que santifica. La palabra también que purifica. Ustedes son puros por la palabra. La palabra ha purificado el alma. La purificadora es la palabra. La santificadora es la palabra. La palabra es que da la vida. No es la oración. La palabra que dice levántate y ande. Levántate y ande. La palabra, no es la oración que dice levántate a la muchacha, ¿no? O al cojo, que dice al enfermo, ¿eh? Dice la palabra, levántate, la palabra. Levántate, la palabra, y salga de ahí, la palabra. La palabra. Te reprendo, ¿verdad? Es la palabra, no es oración. No es oración. Todas horas que nosotros tomamos, para orar, para cantar, son dirigidas directamente a la carne. Porque la ausencia de la palabra es la muerte. La palabra es el espíritu y vida. La palabra fue por ella. Entonces, naturalmente, físicamente, Dios creó los cielos y la tierra. Todo eso. Es decir, sin la palabra no hay vida. Entonces hay una vida física, hay una vida natural, una vida temporal que producen las oraciones y las canciones. Pero la vida interior del reino la produce la palabra, la cual es el espíritu y vida. Wilder Voltaire, para servirles con amor, con tolerancia, no de mi parte, en la parte innegable, incontestable de nuestro Cristo Creador por los siglos de los siglos. Amén.